Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión número 4 del curso de física, que tiene como título Magnitudes físicas, primera parte, ¿no? O parte uno. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de magnitudes físicas, chicos, vamos a hablar sobre algo que se puede medir, ¿ya? Vamos a ver el marco teórico, la teoría. ¿Qué significan magnitudes físicas? Escucha, dice el marco teórico. En nuestra vida cotidiana, muchas veces hemos escuchado acerca de 1 kilogramo de arroz, medio litro de gaseosa, terreno de 100 metros cuadrados, o incluso hemos escuchado que un auto se mueve a 70 kilómetros por hora, ¿no? Estas cantidades que te acabo de mencionar, tanto el valor numérico como la unidad que lo acompañan, se conocen como magnitudes físicas. Lo que te acabo de decir, el kilo de arroz, medio litro de gaseosa, 1.100 metros cuadrados, 70 kilómetros, lo que te acabo de decir se le conocen como magnitudes físicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué será una magnitud? Dice acá la teoría, es todo aquello que puede ser medido y que puede ser percibido por algún medio. Las magnitudes físicas son numerosas y describen los fenómenos físicos. Por ejemplo, la rapidez, la aceleración, la masa, el peso, el tiempo, la temperatura, el volumen, la presión, la intensidad de corriente, etcétera. Es decir, todo lo que yo puedo medir se le considera magnitudes físicas, ¿no? Por ejemplo, el peso, ¿no? El peso lo puedo medir, sí, lo puedo medir. Entonces, como se puede medir, se le considera magnitud física. Que se puede medir es magnitud. Así es, ¿no? Por ejemplo, yo quiero medir una distancia, también es una magnitud física. Yo quiero medir la temperatura, también es una magnitud física. También con la regla, con el centímetro. ¿Qué pasa, Nicole? Así. Ya, entonces las magnitudes físicas se clasifican en dos grupos, según su origen y según su naturaleza. ¿Ya? A ver, hablamos sobre según su origen. En según su origen se clasifican en tres: magnitudes físicas fundamentales, magnitudes físicas auxiliares, magnitudes auxiliares y magnitudes físicas derivadas. En según su naturaleza se dividen en dos: magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. ¿Ya? Vamos a hablar primero de acuerdo a su origen, según su origen. Vamos a hablar primero de las magnitudes físicas fundamentales. Su propia palabra lo dice, fundamento. De acá inician las demás magnitudes. Entonces es muy importante que tú te aprendas estas magnitudes físicas fundamentales. ¿Cuáles son esas magnitudes físicas fundamentales? Son aquellas que se consideran independientes y ¿qué? Y elementales. No se pueden expresar en términos de otras ni entre sí. Es decir, en la base, son las principales. ¿Ya? Escucha lo que dice, ¿ah? A partir de estas magnitudes se construyen las magnitudes derivadas. Bien, entonces las magnitudes físicas fundamentales son consideradas independientes y elementales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo puedo medir estas magnitudes físicas fundamentales? Vamos a utilizar o nos va a ayudar el Sistema Internacional de Unidades, más conocido como la letra SI, Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué nos va a ayudar esto? A ver, vamos a leer, ¿ya? Una magnitud física puede ser medida de diferentes formas, claro.
Por ejemplo, un espejo puede medir 1 metro de largo, o también lo podemos expresar en 100 centímetros, que es lo mismo que 1 metro, o 3.28 pies, que es lo mismo que 1 metro, o 39, pulgadas, que es 1 metro. Debido a esta variedad de expresar una sola medida, el mundo científico se vio en la obligación de establecer una medida única que sea aceptada y usada en la mayoría de los países del mundo. En 1960, durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, llevada a cabo en París, se elaboró un nuevo sistema denominado Sistema Internacional de Unidades, SI, que establece 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuántas magnitudes fundamentales hay? 7. ¿Cuáles son? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Listo. Con estas 7 unidades fundamentales y 2 magnitudes auxiliares o complementarias, las mismas que solo tendrán una unidad básica. A ver, estas son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional, ¿ya? Y esto te lo debes aprender. ¿Cuál es la magnitud? Longitud. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? El metro, ¿no? En la longitud lo medimos en metro. ¿Cuál es su símbolo? M. Magnitud, masa. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? Kilogramo. Símbolo, la K y la G. Magnitud, tiempo. Unidad en el sistema internacional, segundos. Símbolo, S. Magnitud, intensidad de corriente. Unidad del sistema internacional, ampere. Símbolo, la A mayúscula. Magnitud, intensidad luminosa. Unidad del sistema internacional, candela. Símbolo, la C y la D. Otra magnitud, temperatura. ¿Cuál será su unidad en el sistema internacional? Kelvin. Símbolo, la K. Otra magnitud, cantidad de sustancia. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? El mol. Símbolo, mol. Entonces, estos 7 son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional, en el SI. Como mínimo, debes aprenderte esas magnitudes con sus unidades y sus símbolos. ¿Ya? A partir de estas magnitudes fundamentales, chicos, se crean las magnitudes auxiliares e incluso las derivadas. ¿Ya? Por eso acá dice, ¿no? Magnitudes físicas auxiliares. Son aquellas magnitudes que no se pueden comparar o expresar con ninguna de las magnitudes fundamentales mencionadas anteriormente. Acá han puesto 2 nada más, mira. Magnitud auxiliares puede ser ángulo plano, ángulo sólido. Ángulo plano, radian, rad. Ángulo sólido, estéreo radial, SR, ¿no? ¿Ya? ¿Qué debemos saber? Que 2 de estas unidades de base, el ampere y el kelvin, tienen el nombre de 2 científicos, por consiguiente el símbolo de estas 2 unidades se escribe con mayúscula. Ampere, la letra A mayúscula. Kelvin, la letra K mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Sí, van a copiar, por favor. Aprovechen de copiar para que no se les junte. Es una cada y media, nada más. Sí. Todo. Todo.